Escritoras Paraguayas Asociadas, donde me sentí tan bien acogida y tan buenas amigas que siempre me inspiraron. Y en esta asociación, que hace unos 5 o 6 años que estoy, ya participé de 8 libros de todas las socias de EPA, y que ahí también hay trabajo mío. Y eso es lo que me abrió el camino, por más que estos libros, este libro ya presenté siendo socia de EPA. Bueno, y me gustaría leerle 2 poemas que son cortitos, no se vayan a asustar, no hacen largo. Y bueno. Este poema que para mí es muy entrañable se titula Compañero. Y llegamos al final del camino. Fue largo, árido, refrescante, florido. Solo queda cruzar el Jordán que unirá por siempre nuestras vidas. Juntos, en arenas ardientes, dejamos las huellas de nuestras sombras dibujadas en el desierto. Y del desierto no se las llevaron ni las lluvias ni los vientos de este tiempo. Largo tiempo. No puedo decir que mi vida fue un concierto que quedó en el preludio. La sinfonía sonó completa. Solo me falta el coro, con el cual estrené la orquesta, nuestra orquesta. Hubo melodías solo tuyas y mías, que sumaron ondas vibrantes como árboles silvestres junto al puro bosque en verde pastura de inmortal locura. Y ahora tengo otra que me pareció muy bien para el día, que se titula Corpus Christi. Va pasando tu cuerpo, Señor, con un lento caminar, mirando hasta la gente, este rítmico andar. Te llevan 4 silentes hombres del lugar, con rostros de adolescentes que no han perdido la fe. Ya pasando tu cuerpo, va pasando ya tu cuerpo por el oscuro callejón. Se turnan los mozaltetes al hilvanar la oración. Las viejas le hacen coro para alabar al Señor. El cura, mirando al cielo, encabeza la procesión. Mis ojos te están mirando como los tuyos a mí. La gran puerta de la iglesia se abre ya para ti. Yo quedo rezagada, escondida en un rincón, con certeza muy cierta de que no te olvidarás de mí. De mi amiga Delfina que lea otro. ¿Me dan permiso? Sí. Está dedicada a una nieta que justamente está presente, mi nieta menor. Tengo 11 nietos y 5
bisnietas y uno camino, así que se agranda. Cumpleaños se llama. Hoy el día viene bien de mi vida. Cuánto deseo que seas feliz. Yo te daría un pedazo de cielo y mucha alegría para el corazón. Te regalo mi amor y una rosa blanca que jamás se marchitará. Estará a tu lado toda la vida, perfumando tu alma cada amanecer. Y cuando necesites una tierna color y un amor clemente, será como una bruma suave envolvente, igual a un sueño con melodías. En este importante día, para ti, la rosa y todo mi amor. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras que me acompañaron acá, a las compañeras de EPA que me abre el corazón verlas. Les agradezco muchísimo su presencia, a mi familia que siempre me apoya y está conmigo, y es la gracia de Dios que tengo. Y la presencia de todos ustedes, que realmente me emociona y que quiero llorar, pero no voy a llorar. Agradezco mucho porque toda esta apertura no se encuentra en otro lugar. Yo en esta asociación de EPA, y todas las asociaciones de lectura que hay, ahí se emana una amistad verdadera, y está en la ayuda de verles a todas y a todos ustedes. Los libros están ahí a la venta por si alguien quiere adquirirlo, y inmensamente agradecida por la presencia de todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo simplemente quiero hacerte extensivo el saludo de Carmen Cáceres, nuestra presidenta, que no puede estar acá hoy, tiene un asunto personal que está atendiendo, y quiero decir en nombre de todas nuestras compañeras de EPA que Josefina es una de las compañeras de EPA que siempre está en todos los lanzamientos, siempre viene con un ramo de flores, siempre nos alienta, nos acompaña y se une a todos nuestros proyectos. Entonces ella para nosotros es la persona a la que siempre también queremos acompañar y agasajar, porque nos toca el corazón. Más que ese compromiso gremial, para nosotros es una hermana, una amiga, una mamá dentro de EPA. Felicidades, Josefina.